Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión aquí en Avanza y vamos a comenzar nuevamente orando juntos. Únete conmigo. Comenzamos siempre buscando unirnos al amor del Padre, conectarnos con el amor del Padre para que Él nos bendiga esta noche, ¿de acuerdo? Únete conmigo, bendito Padre Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, este tiempo de nuestro discipulado aquí en Avanza. Venimos clamando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos que los cielos están abiertos, Padre, para nosotros, que tu Espíritu Santo viene con poder en estos momentos para abrazarnos, para consolarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestro corazón. Así que te damos muchas gracias, Padre. Nos sumergimos en tu presencia, venimos bebiendo de ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Así que venimos, Señor, pidiéndote, clamando ser llenos de tu Espíritu Santo, así poderoso. Llénanos, Señor. Venimos a beber de ti. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros. Y gracias porque nos amas tanto, 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 Señor. Así que nos llenamos de tu Espíritu Santo. Venimos bebiendo de ti, sumergidos en tu presencia, Señor. Declaramos, Señor, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que somos llenos de fe, somos llenos del amor de Dios, somos llenos de su poder, capacitados. Estamos activando en estos momentos en nuestra vida la vida y el poder de su Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es, venimos declarando, Señor, el poder de tu sangre preciosa sobre nuestras vidas, tu preciosa sangre viniendo, quitando, Señor, toda opresión de tinieblas. Declaro libertad para este discipulado en este tiempo aquí en Avanza. Declaro total libertad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre. Venimos eligiendo lo mejor, venimos eligiendo vivir en tu voluntad que es buena, agradable y perfecta. Venimos eligiendo vivir, Señor, en la identidad del reino, en nuestra verdadera identidad de hijos amados y herederos, para ser gobernados, Señor, para estar bajo la influencia de tu verdad, de la nueva realidad de tu gracia, bajo la influencia de tu amor, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Así es, Padre, elegimos vivir por fe, elegimos en estos momentos gobernar con influencia sobrenatural, primeramente nuestra alma, por medio de tu Espíritu, gobernando nuestra alma, Señor. Así es, Padre, al ser llenos de tu Espíritu Santo, para vivir en tu amor, para vivir en tu verdad, en tu poder sobrenatural. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, vengo declarando tu palabra, como lo dice en Salmos capítulo 118, Salmo 118, verso 25. Señor, te ruego que nos hagas prosperar. Señor, haznos prosperar ahora. Haznos prosperar ahora. Así es, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te ruego, haznos prosperar. Señor, haznos prosperar ahora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy estamos levantando, Señor, levantando, estamos alzando, Señor, la vara de autoridad que tú nos has dado con nuestra mano levantada, Señor, para que se abran las aguas, Señor, de la adversidad, de las dificultades, para que abran las aguas, Señor, en estos momentos de toda aflicción, Padre, y pasemos en tierra seca, Señor, en el nombre de Jesús, prosperando, Señor, porque esta es tu voluntad para nuestra vida, que prosperemos en todo lo que hacemos, así como prospera nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén, Señor, está hecho. Amén y amén. Muy bien, pues ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Gracias por conectarse cada uno esta noche. Y bien, pues vamos a dar inicio a nuestro discipulado, a nuestro coaching. Le llamamos coaching porque la palabra se refiere a un entrenamiento y efectivamente aquí en Avanza lo que deseamos es que sea un entrenamiento que nos capacite para vivir en la semana y en esta semana vivamos intencionalmente, deliberadamente, con propósito, en base a la palabra que se compartió, la palabra que se compartió el pasado domingo. Le llamamos al tema Elige gobernar con influencia sobrenatural. Entonces, el propósito es ese, que aquí nos ejercitemos y que aquí estemos también compartiendo para todos juntos, fortalecernos también en la fe y que también podamos, al comentar todos, podamos también profundizar en lo que sea en la palabra que se compartió, que se vino ministrando, ¿ok? Muy bien. Así que por eso es muy importante, les recuerdo, les he venido pidiendo en semanas anteriores que nos indiquen su horario de estudio personal. Y muy bien, pues lo primero que estamos haciendo es un repaso de la sesión anterior y darle seguimiento a lo que vimos en la sesión anterior. En esta serie Elige lo mejor, vivimos en la sesión anterior, Elige vivir con fe, la respuesta inminente. Bien, antes se compartió aquí Erika, la pastora Erika, el tema de aceleración. Yo le estoy dando continuidad a la serie Elige lo mejor, Elige vivir con fe, la respuesta inminente, que fue lo que vimos. Y como saben, pues no estuve comentando sobre las preguntas que hicieron eh, en sesiones anteriores. La verdad es que ha sido muy interesante lo que preguntaron y espero que ustedes hayan revisado los audios porque la verdad es que esas preguntas nos dieron la oportunidad de reafirmar y de profundizar y dejar más en claro cómo nosotros podemos, al elegir vivir con fe, vamos a estar viviendo en la realidad, en esa nueva realidad donde el Señor sabemos que Él ya dio la respuesta a nuestra necesidad y ya ha dado una respuesta poderosa a lo que venimos pidiendo, por lo que hemos esperado y por lo que hemos venido orando. Y estamos entonces fortaleciendo tu fe, que tú identifiques en qué consiste esta fe que viene de Dios, esta fe que define Hebreos 11 como 11:1, como la seguridad o la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe que viene de Dios, la fe viva que produce obras, es una fe que nos da seguridad. Elegir vivir con fe significa elegir vivir con seguridad y con certeza, con convicción de las cosas que aún no llegan o que aún no vemos o que aún no se hacen realidad. En eso consiste la fe, en que nosotros tenemos esa seguridad porque andamos por fe, no por vista, como dice también la carta en los Corintios. Andamos por fe, andamos por lo que nos es mostrado a través de la palabra. Vivimos a través de lo que nuestros ojos ven en una dimensión espiritual y sobrenatural, no por la vista, limitados por nuestros sentidos, sino estamos viviendo, andamos por fe, vivimos de acuerdo a lo que la palabra nos dice. La palabra declara lo que ya se hizo a nuestro favor a través de la vida, sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Aún las promesas les he venido enseñando que están en la palabra, son promesas cumplidas. Esas promesas no es algo que Dios va a hacer en el futuro, es algo que ya se cumplió a través de Cristo Jesús. Corintios 1:20 dice que en Cristo Jesús todas las promesas de Dios son sí y son amén, lo cual quiere decir que Jesús vino para dar cumplimiento a las promesas de Dios. Esas ya son promesas cumplidas. Jesús ya cumplió lo que prometió y entonces ha dado respuesta a través de lo que Él nos ha prometido hacer. Y ahora se trata de que nosotros entremos en ese cumplimiento de lo que ya el Señor hizo y entonces a través de la fe
que hace todo posible, hagamos posible lo que aún nos parece imposible. Entonces, bueno, si no han revisado esos audios, les recomiendo que lo hagan, porque esto es algo que estaremos haciendo, repasando. Les he también compartido como una encuesta o preguntas de reafirmación, que al responder a esas preguntas, tú estás reafirmando lo que vimos en la sesión y estarás teniendo un mayor entendimiento del tema. Entonces, les encargo que lo hagan así. El caso de la historia, la Biblia de Moisés, como vemos cómo nos dice la palabra, como cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo en una situación desesperada, dice la palabra cómo él levantó la vara y dice que extendió la mano, Dios le dijo, Dios le dio la instrucción que no tenía que pedirle a Dios ayuda, ya no tenía que pedirle a Dios ayuda. Esto es muy interesante porque esto nos muestra que cuando Dios salvó a Israel de Egipto, lo salvó. Dios no iba a salvar a Israel de Egipto para que llegando al Mar Rojo el ejército de Faraón los matara. Dios hace una salvación completa, por eso su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios hace algo, lo hace completo, lo hace completo. Él no deja nada a medias, ni lo que él hizo va a fracasar, ni tampoco va a ser frustrado. Dios lo que hace, cuando él decreta algo en su voluntad, lo hace de manera perfecta, completa. Él termina lo que hace. Por eso también el Señor Jesús tiene el título del alfa y la omega, el alfabeto griego, el alfa y la omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. El alfa y la omega, el principio y el fin, todo lo que el Señor comienza, Él lo termina. Pablo declara, el apóstol Pablo en una de sus cartas dice, la buena obra que comenzó el Señor Jesucristo la terminará en nosotros. Entonces ahí podemos ver eso, que podemos ver en este caso, la historia de Moisés, cómo él levanta la vara y cómo él le extiende su mano y ordena a las aguas que se abran, ordena, parte el mar rojo, hace que se parta y se separen las aguas. Así que estamos viendo eso, así, estamos viendo entonces este principio de gobernar con influencia y decretar. Así que levantar la vara y extender la mano para que las aguas se abran, nos está hablando de decretar la voluntad de Dios. Y, estamos viviendo ahora esa dimensión de fe que también dice, creí por lo cual hablé. Andamos por fe, no por vista. Los que andan por fe y no por vista, los que andan, los que viven de acuerdo a lo que ven, a través de lo que Dios dice que ya hizo, también dice, los que han creído también hablan. Creí por lo cual hablé. Porque en Romanos 4:17 dice que este es el Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Así que estamos entrando en esa dimensión de fe donde lo que nosotros declaramos, cuando estamos declarando la voluntad de Dios, tiene poder y hace que esto suceda porque ya no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo digo, de lo que a mí me parece. Estoy declarando la palabra, estoy decretando la voluntad de Dios en mi vida y sobre mi vida. Vamos a tomar esta escritura de Proverbios 16:32. El tema es, elige gobernar con influencia sobrenatural, elige gobernar. Y lo que yo estaba mostrando es que la manera en que Dios dio al hombre en la creación, al crear al hombre a su imagen y semejanza, le dio la facultad de elegir libremente y le dio la facultad de gobernar, y esto sería a través de lo que el hombre decretara. Por eso dice que lo primero que hizo el hombre para gobernar fue llamar por su no, llamar ponerle nombre a todos los animales y a todas las cosas creadas. Todo lo que existe no tiene el nombre que Dios le dio a las cosas. Fíjense qué interesante. Todo lo que existe y que fue creado ha sido ya nombrado por el hombre. El hombre nombró las cosas. Eh, Así que esto es interesante porque es la forma en que primeramente el hombre comenzó a gobernar. Dice que lo puso a labrar y a cuidar de ese huerto. Y cuando habla de guardar, habla de
ser un supervisor, alguien que estaría supervisando el huerto, pero que también estaría decretando la voluntad de Dios, gobernando de parte de Dios. El hombre estaría representando a Dios. Y representar es una palabra compuesta. Representar es volver a presentar. Entonces, el hombre representa a Dios, quiere decir que el hombre está presentándose de parte de Dios y él se está presentando como si fuera Dios, pero no es Dios, porque Dios le ha dado esa autoridad. Y la forma en que Dios recreó todo en Génesis 1, verso 2, fue decretando, hablando la palabra con poder creativo, cuando él dijo, sea la luz y fue la luz. Y sabemos que esa luz no era la luz del sol y de la luna, que fueron el sol y la luna, fueron, Dios lo hizo en el tercer día de la creación. Entonces, ¿qué luz era esta? Esta es la presencia de Dios, esa luz, porque dice que Dios es luz. Entonces, esta luz habla de que la presencia de Dios iba a ser impartida a la creación para recrear todo una vez más. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, sea la luz, y la luz tuvo existencia en la creación. Dios se impartió a sí mismo en la creación. Entonces, gobernar con influencias sobrenaturales, declarar la voluntad de Dios, decretar. Cuando hablamos de decretar, se refiere la palabra a lo que hace el rey, lo que hacen los reyes, y es dar la orden. Es una palabra de autoridad y por tanto una palabra de poder. Esas órdenes tienen que ser obedecidas y tienen que ser cumplidas. Así que cuando hablamos de decretar, estamos hablando como real sacerdocio, que Dios nos ha llamado a ser real sacerdocio, nación santa. Dice, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces aquí, en ese contexto, vamos a leer aquí Proverbios 16:32 que dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Así que mira qué interesante, gobernar significa que eres alguien fuerte y gobernar significa que tú puedes tomar al gobernar, puedes tomar la ciudad, puedes tomar una comunidad, un negocio, puedes tomar cualquier circunstancia en que estás viviendo, tú conquistas, vienes a conquistar y a tomar posesión, pero dice que hay algo mejor todavía al gobernar y dice que es mejor el que tarde en airarse. Aquí nos está hablando de un principio muy importante y es que primero, para que podamos gobernar con influencia en las circunstancias, necesitamos primeramente enseñorearnos de nuestra alma y hacer que nuestra alma esté bajo la influencia y bajo la autoridad del amor de Dios y de la verdad de Dios. Así que aquí habla de ese principio que es mejor cuando tenemos nosotros dominio sobre nuestra alma, nuestras emociones, cuando se trata de emociones destructivas, cuando estamos sintiendo algo contrario a lo que Dios quiere para nosotros, cuando sentimos algo contrario a lo que Dios ha declarado para nosotros, cuando sentimos algo contrario a lo que Dios dice y lo que Dios declara. Cuando tú sientes algo de manera negativa, de manera tóxica, es porque tú lo estás pensando. Si tú te sientes enojado es porque tus pensamientos son de enojo, tú estás operando con una mente enojada. Si te sientes frustrado, si uno se siente frustrado ante una situación porque no está consiguiendo lo que quiere, si uno no tiene lo que quiere o siente que Dios no está dando la respuesta de acuerdo a lo que nosotros hemos creído y nos sentimos frustrados, en realidad nos sentimos frustrados porque nuestra mente está pensando con frustración. Si tú te sientes menospreciado por causa del dinero, si no te sientes menos por causa del dinero, es porque tú estás pensando con menosprecio, tu mente está pensando con menosprecio. Y como estás pensando con menosprecio, te llegas a sentir menospreciado. Entonces aquí es algo muy importante porque aquí es donde la forma en que pensamos determina nuestra conciencia y nuestra identidad, porque en nuestro corazón está nuestra conciencia y ahí está nuestra identidad. Así que si nosotros estamos operando en nuestra mente y estamos manteniendo nuestra atención, estamos permaneciendo
en la verdad, en esa nueva realidad, nuestra mente estará pensando constantemente con identidad. Somos hijos de Dios y somos amados. Somos hijos de Dios y somos amados. Soy hijo de Dios y soy amado. Las circunstancias no determinan si Dios me ama o no. Lo que esté ocurriendo no determina si Dios me ama o no. Dios me ama. A pesar de la adversidad o a pesar de que las cosas no estén cambiando, Dios me ama. Yo soy el que es responsable de permanecer en el amor de Dios. Yo decido si permanezco o no en el amor de Dios. Primera de Juan 5 dice que el amor echa fuera el temor. Entonces, el amor siempre va a echar fuera el temor. El amor siempre va a echar fuera el temor. Porque si yo vivo amado, no voy a tener temor de nada, ni de nadie. Como dice Salmos 27 también. Dice Salmos 27, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Salmos 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, como puedes ver aquí, el salmista está declarando que aunque pueda sentir temor, él está reconociendo la verdad y la realidad es que dice, Dios es mi luz y mi salvación. Dios es mi luz. O sea, cuando yo estoy permaneciendo en el amor de Dios, mis ojos se van a abrir y voy a ver que Dios está ahí, no solo conmigo, está peleando mis batallas, ya me dio la victoria, pero es necesario que yo lo crea. Y Él es mi salvación. Jesús significa Dios salva, Él es mi salvación. Jesús manifestó a un Dios que nos salva, que trae salvación, que trae rescate, liberación, salida, perdón, abundancia, prosperidad, sanidad. Entonces dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad, el que se enseñorea de su espíritu. Habíamos visto entonces cómo en Job 22:27 en la sesión anterior, esta escritura que dice, orarás y él te escuchará y tú cumplirás cuanto le hayas prometido. Todo lo que decretes se cumplirá. También significa todo lo que desees. Todo lo que desees y lo declares, todo lo que quieres y tú lo hables, tú lo decretes de parte de Dios y tú estés, como ya vimos en Primera de Juan 5:13-14, cuando sabemos, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye si pedimos algo conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, estamos pidiendo algo que Dios quiere para nuestra vida. Y sabemos que, dice, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Entonces, si ya sabemos que Él nos ha oído porque hemos pedido algo de acuerdo a su voluntad, entonces dice que tenemos las peticiones. Y aquí es donde nosotros decretamos, tenemos las peticiones, yo sé que lo tengo, creí por lo cual hablé, creí por lo cual hablé. Si yo creo que tengo las peticiones, voy a decretar la voluntad de Dios. Y dice, todo lo que decretes se cumplirá. Y la luz del cielo iluminará tu camino. Cuando tú decretas, haces y estás creyendo lo que estás diciendo, Marcos 11:24, por eso les digo, decía el Señor Jesús, si tú tienes fe, aunque sea tan pequeña como el tamaño de una semilla de mostaza, le podrías decir a ese monte, quítate y échate en el mar y nada le sería imposible, dice en la otra versión, nada le será imposible. Si nosotros tenemos fe, aunque sea tan pequeña como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza, dice que nada nos será imposible. Y dice, por eso les digo que todas las cosas por las que pidan y oran, crean que ya las han recibido y vendrán. ¿Cómo van a venir? ¿Cómo va a suceder? Cuando yo estoy decretando. Todo lo que decrete se cumplirá y entonces la luz del cielo iluminará tu camino delante de ti, se iluminará. Tú está hablando de que tus ojos serán abiertos, alumbrados, iluminados y tú estarás viendo
Esa es la fe, nos hace ver, esa es la seguridad, esa es la fe, una seguridad que nos hace ver lo que ya Dios hizo y lo que ya, la respuesta que ya Dios dio a nuestra vida en cualquier situación en que nosotros estemos. Si te atacan y te derriban, sabrás que hay uno que te volverá a levantar y él salvará al humilde y aun a los pecadores ayudará mediante sus manos puras. Dios va a hacer lo que quiere a través de ti y a través de nosotros. Y Él produce el querer como el hacer. Él nos lleva a unir nuestra voluntad a su voluntad. Así que podemos resolver ese conflicto si pensamos que yo quiero algo y siento que eso es contrario a lo que Dios quiere. Ahí hay un conflicto muchas veces de lo que yo quiero o tengo dudas si lo que yo quiero es algo que Dios quiere. Yo les he dado suficiente evidencia en la palabra de que en lo general Dios siempre quiere el bien para nosotros. Él es el Padre de las luces, de quien viene toda buena dádiva, todo buen regalo, todo regalo perfecto viene de Dios. Así que sabemos que Dios quiere nuestro mayor bienestar, quiere todo nuestro bien, y eso, esa es la palabra shalom, la paz de Dios. Por eso la bendición es siempre que la gracia y la paz sea con ustedes. Si tenemos la gracia y la paz, tenemos todo el bien de Dios, tenemos todo el bienestar de Dios y tenemos la respuesta de Dios para traer bienestar a nuestra vida. Entonces, afirmarnos aquí para gobernar con influencia, una vez más, asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. En Mateo 8:3 vemos que el leproso le dice al Señor Jesús, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Es decir, tenía duda, no estaba seguro de si el Señor quisiera sanarlo. La pregunta que muchos tienen es, si Dios me quiere sanar, yo sé que Dios ha sanado, pero Dios me quiere sanar a mí. Bueno, si Dios ha declarado una sanidad para todos, entonces ahí también te quiere sanar a ti. Entonces el Señor le dijo, quiero ser limpio. Lo afirmó. Así que ese hombre fue sanado porque salió del conflicto que tenía si lo que él quería era algo que Dios quería. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. ¿A quién no sanó el Señor Jesús? ¿A quién no sanó? ¿A quién se rehusó a sanar? Vemos a aquella mujer sirofenicia que el Señor le dijo, ¿tú crees que está bien que el padre, el pan que es para los hijos, de parte del padre, el pan que es para los hijos, se lo dé a los extraños? Y entonces la mujer le dijo, Señor, aunque sean migajas, con eso me basta. No necesito que me des el pan que es para los hijos. Yo reconozco que no soy judía y que no tengo derecho legal al pan, pero puedo tomar de las migajas. Lo que ya tus hijos no coman o les sobre es suficiente para mí. Y Jesús le dijo, qué grande es tu fe. No se negó Jesús. Los leprosos, los leprosos samaritanos, los 9 leprosos, todos eran, había un samaritano más bien y todos eran judíos, 8 judíos y un samaritano. También el Señor los sanó. ¿A quién no sanó el Señor Jesús? ¿En dónde vemos que no quiso hacer algo por alguien? Y todavía dudamos de si es Dios quiere hacer ese bien para mí. Vemos al centurión en Mateo 8:8. Si ustedes leen Evangelio de Mateo capítulo 8 y 9, van a encontrar en el ministerio del Señor Jesús múltiples referencias que nos indican la voluntad de Dios, como el Señor Jesús manifestó la voluntad del Padre. Mateo 8:8 dice cómo el centurión le pedía al Señor Jesús que sanara a su siervo. Y el Señor le dijo, voy y lo sano, voy a tu casa. Le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, no soy digno. Yo sé que para ustedes los judíos es indigno que un gentil entre a que un judío entre a casa de un gentil. Solamente di la palabra, porque yo soy hombre bajo autoridad. Fíjate qué interesante. Un centurión romano, un oficial del ejército romano, entendiendo la autoridad de Dios. Yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé que si tú dices la palabra se va a cumplir. Yo estoy bajo autoridad. Entonces ese es el punto. Si nosotros estamos bajo la influencia, la autoridad del amor de Dios, de la verdad de Dios, de la nueva realidad que Dios ya creó, tenemos la autoridad. Si estamos bajo autoridad espiritual, si nosotros estamos en un orden espiritual, si cuidamos el orden en nuestra relación familiar, es importante estar en orden, en armonía en nuestras relaciones.
Importantes las indicaciones que nos da Efesios capítulo 5, 6, donde nos habla de la importancia de estar en un orden, en el matrimonio, en la familia, en relación con los padres, en relación con los hijos. Entonces, porque el centurión nos enseña ese principio. Yo soy hombre bajo autoridad y por tanto, un hombre bajo autoridad es alguien que tiene autoridad, porque tiene una autoridad delegada. El Señor le dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 13, que como creíste sea hecho, le dice. Y dice el verso 13 que en aquella misma hora, vemos la respuesta inminente, la respuesta inevitable al Señor Jesús. Fíjate cómo dice todavía, no dice el Señor Jesús, por cuanto yo te he respondido, así te sea hecho, no, como tú creíste. El problema es si tú lo creíste, así que aquí lo que necesitamos es seguir creyendo, permanecer en lo que Dios ha dicho como en la historia que vimos de Pedro cuando caminó sobre las aguas. He estado enseñándoles que su fe se hundió cuando él se dividió, su atención se dividió. Dejó de poner su atención en lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, ven, y entonces su atención ya se perdió, se dividió. Dejó de poner atención en lo que Jesús le dijo, solo le dijo, ven. Mientras él mantenía su atención en lo que Jesús le dijo, ven, él caminó sobre las aguas. En cuanto él vio el mar, dice el viento fuerte, dice que comenzó a hundirse, ahí se pierde su atención. Ya no estaba viendo lo que el Señor le dijo, estaba viendo el viento fuerte y entonces comenzó a hundirse como creíste te sea hecho. Aquí entonces el conflicto está en que nosotros mantengamos nuestras emociones, que mantengamos entonces nuestras emociones y nuestra alma bajo autoridad, bajo influencia, bajo dominio, gobernando primero nuestra alma para que podamos gobernar. Porque Moisés frente al Mar Rojo también estaba en una situación desesperada. Pero él puso su atención en lo que el Señor dijo, no en la situación, sino lo que el Señor dijo ante la situación. Si el Señor dice ante esta situación que levante la vara, que eleve la vara, eleva la vara. Si el Señor dice que eleve la vara y extienda la mano y ordene al mar que se abra, se va a abrir. Entonces, ese es el conflicto que nosotros vivimos, que andamos por vista, no por fe. Somos afectados por lo que estamos viendo en las circunstancias, la imposibilidad. Dios se va a manifestar en la imposibilidad. Él nos ha llamado a vivir en lo imposible. Nos ha llamado a caminar sobre las aguas. Y se trata de que permanezcamos y sigamos creyendo y perseveremos hasta que eso suceda, porque esa es la fe, la seguridad de lo que no se ve, la seguridad de lo que no ha llegado. Yo tengo la seguridad. Y es tan sencillo como creerlo, como recibirlo, como tomarlo y permanecer. Pero claro, estamos librando un conflicto por lo que vemos, nuestras emociones, lo que nos sentimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez más les pregunto aquí, ¿qué tenemos que hacer entonces para resolver ese conflicto emocional de lo que estamos viendo y cómo nos afecta las circunstancias? ¿Qué tenemos que hacer para que eso cambie, para que cambie nuestra manera de ver, nuestra perspectiva, para que cambie nuestra atmósfera y dejemos de vivir frustrados o con miedo y con temor ante la situación, con angustia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Recuerdan? Alguien que lo diga. ¿Están llenos del Espíritu Santo? Así es, Fue así mucho. es, así es. Lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Orar en lenguas, orar en lenguas. Y sobre todo cuando estamos tan afectados por una situación, no es fácil orar en el espíritu. Rápidamente nos sentimos muy contrariados y estamos viendo qué vamos a hacer, qué podemos hacer. Pero la fe te va a hacer actuar, pero es diferente, no con angustia, no con desesperación. La fe nos va a hacer actuar. Entonces a veces tenemos que aprender a esperar. Hay una historia impresionante ahí en primero de Samuel 30 que estaría muy bien que lo checaras en el verso 6 cuando David es atacado en Ciclag. Él había salido a la batalla y mientras ellos se ausentan, los amalecitas invaden Ciclag,
destruyen la ciudad donde ellos estaban refugiados, se llevan a las mujeres y a los niños y la gente estaba, bueno, estaba la gente abatida, desolada, devastada por lo que había pasado. Aún dice David que tenía miedo porque la gente hablaba de apedrearlo, echándole la culpa a él de lo que había sucedido. Y dice la palabra en primero de Samuel 36 que David se fortaleció. Él se fortaleció. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender a fortalecernos. Y eso no depende de que cambien las cosas. Para que cambien las cosas, yo me tengo primero que fortalecer. Para que cambien las cosas, primero tengo que enseñorearme de mi espíritu, porque es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Entonces yo tengo que aprender a fortalecerme, yo me tengo que fortalecer. Eso nadie lo va a hacer por ti. Puedo acercarse a alguien y orar por ti. Efectivamente, nosotros como pastores, claro que sí, cuenta con nosotros para orar por ti. Pero nosotros podemos orar por ti, pero si tú no decides salir de la angustia, salir de la opresión, si tú no decides dar un paso y caminar sobre las aguas por encima de lo que sientes, por más que oremos toda la iglesia, si tú no eliges gobernar y gobernar tu alma, nadie va a hacer eso por ti. Las cosas, para que tú te sientas bien, no necesitas que cambien las cosas. Las cosas van a cambiar si primero tú te sientes bien. Y el amor de Dios siempre nos va a hacer sentir de maravilla. Si somos llenos de qué? ¿Qué les he enseñado? Cuando somos llenos del Espíritu, ¿de qué somos llenos? Sí, porque ¿en qué consiste ser lleno? ¿Para qué me lleno? ¿Qué sucede cuando soy lleno del Espíritu? Sí, Marianita, ¿querías decir? Ah, no, contesté en silencio. Ah, Pues yo estabas creo, emocionada. creo una de las cosas, o sea, creo que cuando te llenas de espíritu te llenas de gozo, ¿no? Como lo que veíamos la vez pasada, como de gozo, de fe, no sé, esas son las cosas que pienso Así ahorita. es, exacto. Te llenas de la verdad, de esa realidad. Dios cambia tu perspectiva. Estamos hablando mucho de perspectiva, de cómo vemos, porque Y el mundo, pastor, y ¿cómo? también de autoridad, te llenas de autoridad. Sí, O- claro, así es, sí, porque te fortaleces. Ya no gobierna tu viejo hombre, gobierna el nuevo hombre. Ya no te gobierna tu débil condición humana, que te hace sentir temor, angustia, menosprecio, frustración. Así es, eso hace que te levantes con autoridad. Fortalecerse es que te levantas con autoridad. Si tú ves, David buscó a Dios y dijo, ¿qué hago, Señor? ¿Los persigo? Y Dios le respondió, persíguelos, yo te los entrego en tu mano. Libraron una batalla tremenda, pero David ganó, venció en la batalla. Pero él se fortaleció primero. David, adelante. Hola, sí, también yo me recordé ahorita el versículo que dice Pablo que es necesario que yo mengüe y que Cristo eh, pues como que tome ese lugar, ¿no? Sí, Es, ese fue lo que ahorita me vino a la mente. así es. Menguar, pero hasta morir. Hasta, Gálatas 2, 19, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo. Al ser lleno, soy unido a Cristo. Al ser lleno, soy unido. ¿Y a qué me une el Señor cuando yo soy lleno? A su muerte. Primero Él hace morir el viejo hombre en mí. Lo ajá, hace disminuir hasta morir. Porque es hasta que yo muero. Si yo muero en mi ego, en mi yo, muero al temor, a la angustia. Se trata de hacer morir la angustia y de vivir la vida en Cristo. Porque en esa nueva sí, identidad, Corintios 1:20 dice que Cristo Jesús, primera de Corintios 1:20 dice que Él ha sido hecho para nosotros sabiduría. O sea, Él no solo me da sabiduría, Él es sabiduría y si estoy en Cristo, tengo la sabiduría y la mente de Cristo. ¿Cómo sucede eso? Cuando me activo al ser lleno. Al ser lleno, activo la vida espiritual. Sí, David, efectivamente. Con sí, Cristo estoy juntamente crucificado. Él me hace morir. Al ser sumergido en el espíritu,
Él me hace morir a mi yo y me hace morir a la frustración, a la angustia, al desánimo, a la tristeza, a la desesperación, al menosprecio. Me hace morir. Por eso cuando nos reunimos sentimos esa libertad. Eh, Tú tienes que identificar cómo cambia tu conciencia cuando nos reunimos, porque lo que sucede cuando nos congregamos y aquí en el coaching es que nos conectamos al amor del Padre, somos llevados a la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión del Espíritu. Eso es lo que sucede. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está manifestándose a nuestra vida y sentimos una atmósfera diferente, porque eso es lo que pasa cuando nos reunimos. Por eso es tan importante este discipulado, este coaching en la semana, ¿ok? ¿Ibas a decir algo más, David? Adelante, hijo. No, yo creo que Era eso. sí, es eso, pero igual tengo una pregunta, pastor, aprovechando el momento. Sí. En el versículo que pusiste de Proverbios, hay una parte que dice que el hombre se deja enseñorear por su espíritu, si es correcto así. ¿Cómo? No te entendí. El, que en el versículo de Proverbios que pusiste dice una parte que el hombre se deja enseñorear por su espíritu. ¿Es así? ¿O lo estoy leyendo mal? A ver. Cuando el hombre se enseñorea de su espíritu. Ah, Sí. exactamente. Ajá, es esa parte de ser como edificada, como el alma, la carne, eh, con lo que el espíritu tiene. Que el espíritu toma la influencia, Ajá, la y es el, autoridad. O sea, no mi carne o mi condición humana, no el miedo o la angustia, sino el espíritu, sino que el Espíritu Santo. Sí, está hablando del espíritu humano y del espíritu de Dios. Sí puede ser ajá, confuso. Exacto, tú te referías al espíritu humano, o ahí habla ajá, del espíritu humano. Mejor es el hombre que se enseñorea de su espíritu. Ese espíritu humano está muerto, es un foco fundido, es incapaz de hacernos vivir la vida de Dios. Viene el Espíritu Santo, se une a nuestro espíritu muerto y le da vida. Entonces, ahora la presencia de Dios está en nuestro espíritu con el Espíritu Santo y toma influencia cuando somos llenos del Espíritu. Y eso hace que gobernemos a través del Espíritu. No quiero tener temor, no quiero vivir angustiado. Quiero sentirme bien, quiero sentirme amado, quiero sentirme seguro, quiero sentirme más que vencedor, quiero sentirme exitoso, quiero sentirme abundante, no quiero sentirme pobre, quiero sentirme rico. Recuerdan que les compartí el Salmos donde dice, el Salmo 118, una oración muy interesante, está decretando, no moriré, está decretando. Fíjate, está orando negativamente, está diciendo lo que no quiere, no moriré, sino que viviré para contar las obras del Señor, lo que Él ha hecho en mi vida. Ah, ¿ok? Entonces ahí estamos ya gobernando aún de esa manera sobre nuestra alma, nuestro espíritu. Al ser llenos, eso es lo que sucede. Tenemos la capacidad ahora de someter nuestra alma. Dice en Pedro, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, sométete a Dios. Si Dios dice que te ama, sométete. Si Dios dice que eres más que vencedor, sométete, eres más que vencedor. Si Dios dice que eres rico, sométete, eres rico. Si Dios dice que Él suplirá todo lo que necesitamos en Filipenses, conforme a sus riquezas en gloria, sométete, Él suplirá. Ahí estás así, pero eso ocurre cuando somos llenos. Por eso es tan importante diariamente, constantemente adorar al Padre, buscar su presencia, no solo hoy, no solo el domingo, o sea, habituarte, porque entonces desarrollas un hábito, tu conciencia está habituada ya a tener una conciencia de la presencia de Dios y lo que Dios está hablando a tu vida, sobre todo cuando somos afectados en la familia por comentarios negativos, porque me he dado cuenta que en la familia es donde está el mayor conflicto que tenemos. En la familia, como hay tanta cercanía, podemos ser muy afectados por malos comentarios de nuestra propia familia, por ser negativos, por incredulidad, porque hablan con miedo, con angustia.
O sea, entonces eso nos puede afectar porque hay esa cercanía. Cuando eso que está pasando en la familia, en vez de hablar fe, en vez de hablar amor de Dios, en vez de hablar con esperanza, con expectativa, hablar negativamente nos va a afectar mucho en la familia. Entonces, toleramos mucho que la familia haya esa atmósfera y nos afecta más porque como nos amamos en familia y estamos muy unidos, cualquier influencia que viene de la familia es puede ser muy fuerte. Por eso observa, ¿cómo fue que Adán no fue engañado en el huerto? ¿Por qué Adán comió del fruto? ¿Recuerdan? Por Eva. A lo mejor de la serpiente Adán no hubiera probado nada, pero como fue Eva, como fue la mujer, pues es la mujer. Y si no come, lo regañan, le pegan, entonces magia, ¿verdad? Por eso, cuando se puso sus hojas de higuera, era un delantal y decía, soy mandilón y qué. Ok, entonces tenemos que ahí cuidar mucho en familia también, ¿no? Que sería muy deseable que en la familia hubiera ese tiempo para orar juntos, para orar feo, hablar con poder, decretar la voluntad de Dios en nuestra vida. Muy bien, pues vamos a continuar. También quería ahí, para cerrar esta parte de nuestro discipulado, decretar, levantar la vara. Esa es la activación de esta semana. Mantén la vara en alto, por favor. Es la autoridad. Ya vimos que eso es al ser llenos del Espíritu, cuando nosotros nos enseñoreamos de nuestro Espíritu, nos enseñoreamos de lo que emocionalmente nos gobierne, la frustración, el enojo, estarnos enojando en la familia por cualquier situación, estar peleándonos en la casa por cualquier situación, aún por cosas que no son importantes. Es tan importante estar unidos porque Jesús dijo, una casa dividida será asolada, un matrimonio dividido será asolado, una familia dividida estará siendo vulnerable, se abrirá una brecha para que el enemigo golpee. Hay que permanecer unidos y la armonía consiste en eso, en no dejarnos llevar emocionalmente, carnalmente, con enojo, frustración, desánimo, tristeza, sino mantenernos unidos y en armonía para librar la batalla, pelear la batalla, porque esa batalla ya, ya es nuestra, ya vencimos, pero eso se define cuando nosotros nos levantamos con autoridad, con la vara levantada en alto. Esa es tu autoridad. Solamente hacer llenos del Espíritu Santo tu mano de carne, tu brazo débil de carne, va a poder sostener tu autoridad. Vas a tener fuerza, como decía Cari. Entonces ser fortalecido es tener autoridad. Exacto, exacto. ¿Recuerdan cuando también Moisés en la batalla contra Amalek, sus brazos mientras estaban extendidos, Israel prevalecía? Entonces, como él se cansaba, vinieron a sostener sus brazos. Y eso nos habla de cómo somos débiles en la carne, pero al ser llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a sostener nuestro brazo. Al sentirnos bien, sentirnos felices, sentirnos amados, entusiasmados, con expectativa, con esperanza. Esto va a cambiar, las cosas van a cambiar, todo va a estar bien, esa es esperanza, pero afirmar todo va a estar bien es fe. Tú lo puedes decir con esperanza o con fe, todo va a estar bien con esperanza, pero también todo va a estar bien, eso es fe. Lo estás afirmando. Levanta tu mano, levanta tu vara y levanta tu mano con autoridad. Fíjate, el Señor le dijo, levanta la vara, pero también extiende la mano. Levanta la vara, pero extiende la mano. La vara levanta, habla de autoridad, el cielo. Me ha dado la autoridad del cielo. Está levantada al cielo, pero la mano extendida sobre el mar para que se abra, sobre las deudas, la situación económica, la enfermedad, sobre la familia que está lejos de Dios y con incredulidad, con impiedad en el mundial. ¿Ok? Entonces, exactamente. Una vez más, en Mateo 9:28, cuando el Señor, recuerdan, Mateo 9:28, con los ciegos, se encuentra dos ciegos
Y ellos vienen gritándole, ten misericordia de nosotros, hijo de David, ten misericordia. Eso habla de la compasión de Dios. Eso habla aún de que Dios va a hacer algo bueno, aunque nosotros hayamos hecho lo malo. Eso es la misericordia. Y la misericordia de Dios es eterna, siempre va a tener misericordia de nosotros cuando le pedimos por su misericordia. Entonces observa cómo estos gritos pidiendo misericordia fueron escuchados. Y entonces el Señor les dice, ¿creen que puedo hacer esto? No es el problema si quiero hacerlo, es si tú lo crees. Si tú crees que esto es posible, si tú crees que lo imposible puede ser posible, ¿creen que puedo hacerlo? ¿Creen que puedo hacerlo? Ahora nosotros ya vivimos una nueva realidad, Él ya lo hizo. No es pedirle para ver si hace algo o esperar que haga algo, es pedir tomando lo que hizo. Nosotros tomamos obras hechas, promesas cumplidas. Entonces, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Todo lo que Dios haga lo va a hacer a través de ti, de acuerdo a tu fe. Ese es el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o podemos imaginar, aún de lo que podemos imaginar, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder que actúa dentro es el que va a hacer que se manifieste y venga el cumplimiento de lo que Dios ya hizo, de la respuesta. Conforme a su fe, sea hecho, conforme a su fe. ¿De qué estaba hablando? Si ustedes lo pueden, si ustedes lo toman, es suyo. Si ustedes no lo toman, se quedarán con las manos vacías. Si ustedes lo toman, es suyo, conforme a su fe. Si ustedes lo toman, es suyo, está hecho. Es cuestión de que ustedes lo tomen, de que lo reciban, de que se apropien, se adueñen de eso. Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces a un ejercicio aquí profético. ¿Cómo nosotros debemos de orar? ¿Cómo nosotros debemos orar por las promesas que Dios nos ha dado? Cuando hemos recibido profecía personalmente, una palabra que nos ha sido dada a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de orar? Y este es el momento para que nosotros estemos tomando las promesas y decretando la voluntad de Dios en nuestra vida. Decretando la palabra que hemos recibido en profecía desde hace años, durante el transcurso de estos años. Muchos de ustedes han recibido palabra profética. Lo que estamos hablando en la prédica, cuando enseñamos o cuando hemos orado por ustedes, les hemos dado una palabra. ¿Qué has hecho con eso que has recibido? Entonces, fíjate, vamos a tomar esto como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que tratar con lo que Dios nos dice, para que levantemos la vara, mantengamos en alto la vara y extendamos la mano, nuestra mano, decretando la voluntad de Dios, decretando la palabra de poder, porque decretar la voluntad de Dios es decretar la palabra de poder, decretar lo que Dios dice que tiene un poder creativo, porque Él dijo, sea la luz y fue la luz. Él es el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, mira, yo recibí esta palabra hace años atrás, le he llamado año de cosecha grande de bendición. Fíjense. Dice, el Señor mostraba una visión de la iglesia de Querétaro. El Señor me mostraba con áreas verdes, pero también con áreas desérticas. Y Sergio dice el Señor, este es el tiempo de su verdor, que este es el tiempo de su bendición y que lo que ustedes han sembrado con lágrimas, Dios estará haciendo una grande cosecha este año, una cosecha grande de bendición sobre ustedes en el nombre de Jesucristo. Quiere el Señor que ustedes esté confirmando la palabra año de cosecha en el nombre de Jesucristo. Y a este grupo de líderes, Dios les estará viendo el corazón de personas influyentes de esa ciudad y ustedes estarán siendo usados porque yo veo como un viento recio del Espíritu Santo que prepara esos corazones y ustedes estarán yendo y tendrán una gracia dada de parte de Dios, la gracia del Señor Jesucristo.
que estarán hablando con esas personas. Esas personas vendrán a los pies del Señor y estarán caminando en una obediencia a la palabra de Dios. Dice el Señor, Sergio, que su yugo es fácil, su carga es ligera, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado y viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Dios me hace ver cómo ustedes veían la ciudad crecer y prosperar. Dice el Señor que la bendición que ha llegado a esa ciudad en lo económico, en lo industrial, no tiene nada que ver con la prosperidad y la grandeza que Dios estará dando a su iglesia en este tiempo en el nombre de Jesucristo. Dios estará poniendo a la iglesia de Querétaro como un ícono en esa ciudad, en el nombre de Jesucristo. Sí, el viento del Espíritu Santo está soplando sobre esa ciudad y lo que ustedes han clamado, lo que ustedes han orado y aún lo que ustedes han creído, dice el Señor, es poco, dice el Padre, para lo que yo voy a hacer por amor a ustedes, por amor a su fidelidad, dice el Señor en el nombre de Jesús. Entonces estamos considerando esta palabra para ver qué vamos a hacer. Una palabra que fue dada a mí en lo personal, nos fue dada a Erika y a mí, pero en lo personal esta palabra fue una respuesta a algo que yo había hablado con Dios de una manera muy íntima y personal. Esta palabra no ha tenido cumplimiento, sino pareciera que todo lo que hemos vivido durante estos años es completamente contrario a lo que esta palabra nos ha venido, lo que esta palabra declaró. ¿Hay razones para continuar creyendo esta palabra? ¿Hay razones por las cuales yo debo permanecer creyendo a lo que Dios me dijo a través de esta profecía personal? ¿Por qué yo debería de seguir creyendo en esto que Dios me dijo hace tiempo atrás si todo lo que yo estoy viviendo es totalmente opuesto a lo que Dios dijo? Probablemente esto también ha pasado contigo en algo que le has pedido a Dios, cuando Él te dio una palabra, o cuando alguien dio una profecía, o cuando oramos por ti. Muy bien, ahora quiero preguntarles, en base a esto que acabamos de leer, ¿por qué alguien aquí considera que hay alguna razón para que esta palabra no la deseche yo y diga, no, pues esto nunca va a pasar ni pasará? ¿Alguien leyó algo que le parezca importante tomar en cuenta para que yo siga creyendo y tomemos esta palabra? Porque finalmente esta palabra que era para mí y que fue una respuesta a mi vida, también aquí como puedes ver se refiere a la iglesia y ustedes están o tienen que ver o tienen participación y parte en esta palabra. Esta palabra también es de bendición para ustedes. Como parte de nuestro discipulado, de nuestro staff y de la iglesia. Adelante, Marianita. Si alguien más quiere compartir, abre su micrófono y puedes comentar directo. Gracias. Gracias, pastor. Yo creo dos cosas ahorita que la leímos. Una, que muchas de las cosas que habla, o sea, las habla como ya están hechas, más que sucederá. Una sí dice en futuro, pero muchas dice como ya pasaron. Y la otra es que justo en esta parte dice como, ay, espera, dice que estar confirmando esta palabra. Entonces eso quiere decir que de alguna manera ya la habían recibido y esa es una confirmación. Entonces creo que eso es importante. Aquí, ¿verdad, hija? Que era lo que Ajá, tú veías. ajá, justo. Gracias por comentar. ¿Algo más, Marianita? No, ya es todo, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ve, al leer este texto y al escuchar esta palabra, esta profecía, ¿crees que aquí nos está dando alguna indicación que debemos permanecer creyendo y esperar que esta palabra se cumpla? Muy bien. Bueno, pues yo en principio les voy a dar las razones por las cuales yo considero que tenemos que permanecer y debo permanecer creyendo en esta palabra que me fue dada. Les voy a dar unas razones. Número uno, la escritura lo que nos dice en Juan capítulo 1, en el encuentro que Jesús tuvo con Natanael. Esta palabra es como lo que como lo que el Señor Jesús le dijo a Natanael. Ahí en Juan capítulo 1,
en el verso 47, dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hablaba de que Natanael era un hombre honesto. Y fíjate el verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué Natanael creyó en Jesús? Esa fue la forma en que Natanael creyó en Jesús. Esta fue la forma en que él creyó que Jesús era el Mesías de Israel. ¿Por qué creyó? Porque Jesús le dijo, te vi cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara. Entonces, aquí podemos ver que Natanael tenía un lugar privado y secreto para buscar la presencia de Dios, y era una higuera. Él se iba a una higuera y era ahí donde él se metía a la presencia de Dios y buscaba a Dios. Así que cuando Jesús le dijo, te vi, cuando estabas debajo de la higuera, él entendió quién era Jesús, le fue revelado quién era Jesús. Entonces, cuando el Señor nos habla de esa manera tan íntima y tan personal, es que podemos estar seguros que esto no fue algo que a alguien se le ocurrió decir de nosotros. No es algo que se dijo y que no sucederá, porque Jesús le respondió y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Entonces, aquí podemos entonces confirmar esto. Jesús dijo, o se dio cuenta que él había creído por lo que le dijo. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, le dijo. Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí vemos a Jesús ser revelado como una escalera que une el cielo con la tierra. Y al unir el cielo con la tierra, el Señor hace que el cielo se abra y se manifieste el poder sobrenatural. Salmo 103, 17 al 19 dice que los ángeles son poderosos en fortaleza y dice que ellos son como un fuego y ejecutan la palabra. Salmo 103, 17 al 19 dice que los ángeles son poderosos en fortaleza para ejecutar la palabra de Dios. Los ángeles son los que hacen que las cosas sucedan sobrenaturalmente. Esta es una razón. Y la otra razón es aquí en el texto, porque este texto dice algo como lo que el Señor Jesús le dijo a Natanael. Aquí cuando dice, Dios me hace ver que ustedes veían, yo no sé si Erika, como yo, como nos pasó a ambos cuando nos regalaron el viaje a Dallas, ese fin de semana, no sé si ella también, como en esa ocasión, anhelaba lo mismo que yo. Fíjate que hasta ahora que estoy compartiendo esto con ustedes, no le había yo preguntado a ella porque aquí habla de nosotros como matrimonio. Pero en lo personal a mí, quiero que sepan que esto que el Señor me dijo fue como cuando Él le habló a Natanael. Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y entonces aquí la palabra dice, Dios me hace ver, así como Jesús vio a Natanael, Dios me hace ver cómo ustedes veían la ciudad crecer y prosperar. Esto lo comenté en algunas ocasiones, que en una ocasión yendo ya estábamos en el auditorio, yendo para el auditorio, que yo acostumbraba a ir en las mañanas a atender citas o a orar. Yo iba solo ese día en particular y recuerdo que era cuando Querétaro empezaba a prosperar de una manera muy, muy especial porque Querétaro por mucho tiempo tenía la fama de llamarse Quebrétaro, porque aquí los negocios no prosperaban, la gente llegaba y se iba porque los negocios no prosperaban. Entonces la gente también que llegaba a buscar trabajo se iba. Cuando la gente entraba en algún conflicto en la iglesia, hablaban de irse de Querétaro, no de irse de la iglesia solamente, de irse de Querétaro. Y era porque había una potestad como la de Goliat, que significa exilio, porque lo que hizo Goliat al desafiar a Israel era intimidarlos para que Israel se echara para atrás y abandonara la tierra que Dios les había prometido que les pertenecía a ellos. Así que Querétaro estaba bajo esa potestad y esa potestad fue quebrada.
Nosotros estuvimos orando durante un año por lo menos para romper eso. Y se rompió. Recuerdan que hacíamos caravanas alrededor de la ciudad y rodeábamos la ciudad tomando posesión de la ciudad. Bueno, pues yo me pasó ese día que yo veía Querétaro y decía, Señor, yo anhelaba, al ver ese crecimiento y prosperidad en Querétaro, yo anhelaba eso en la iglesia para nuestro ministerio. Y entonces esto a mí es lo que me ha mantenido creyendo y por lo cual sigo creyendo en esta palabra, porque esto fue algo que solamente Dios sabía y que le fue dado al profeta que me dio esta palabra. Solo Dios y yo sabíamos de esto que yo estaba pensando y sintiendo. Así que aquí dice, ¿cómo ustedes veían la ciudad crecer y prosperar? Dice el Señor, que la bendición que ha llegado a esa ciudad en lo económico, en lo industrial, no tiene nada que ver con la prosperidad y grandeza que Dios estará dando a su iglesia. O sea, hablando de que todavía sería mayor lo que Dios haría dando prosperidad y grandeza a nuestra iglesia en este tiempo. ¿Alguien quiere preguntar aquí o comentar algo? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora les voy a mostrar lo que con los años y en este último tiempo yo he venido entendiendo sobre de esta profecía. Sí, efectivamente, esta palabra no se ha cumplido en realidad, no ha tenido cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios nos ha hablado y sabemos que esto Dios nos lo dijo? Al menos a mí me lo dijo, no sé si Erika también se puede incluir, pero esto a mí Dios me habló y fue una respuesta a un anhelo que había en mi corazón, un anhelo y un pensamiento que había en mi corazón. Y entonces, pero está incluyéndonos, como puedes ver, porque claro está, todo lo que Dios hable sobre mi vida, claro que también va a bendecir Erika, a nuestras hijas y a la iglesia, y a ustedes como hijos espirituales. Aquí, para mí, ustedes son hijos espirituales. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? En primer lugar, por esta razón, es que yo estoy permaneciendo y seguiré permaneciendo en esta palabra y seguiré creyendo por esta palabra. Entonces, como estamos hablando, el nivel de fe al que Dios nos está llamando es vivir en el deseo cumplido, es vivir en la respuesta inminente y por tanto es gobernar levantando la vara y extendiendo la mano, decretando la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Yo voy a compartir esto con ustedes y les pido que se unan conmigo y que se unan conmigo para estar orando por este cumplimiento profético. Yo he recibido este cumplimiento profético. Porque una cosa es que me den una palabra y otra cosa es que yo la reciba y que yo tome el cumplimiento. ¿Tú qué has hecho con la palabra que te hemos dado? ¿O te han dado otros? ¿O con la profecía que has recibido? ¿Has orado pidiéndole al Señor que se cumpla y se haga realidad esa palabra? ¿O solo te quedaste diciendo, ay, qué bonito, qué padre estuvo y ya, amén? Un día Dios lo hará. Bueno, pues ahí podemos ver y tomar el caso de la historia de Daniel en el capítulo 9, lo que hizo Daniel de la misma manera cuando él se dio cuenta que estaba por terminar, porque Daniel, unos 2 o 3 años antes de que se cumplieran los 70 años de cautiverio, de cautividad en Babilonia, Daniel se dio cuenta que ese tiempo iba a terminar, que Israel había sido llevado cautivo, los judíos habían sido llevados cautivos a Babilonia por haber quebrantado el pacto con Dios, yéndose tras los ídolos. Entonces sabemos que Dios, Dios trajo sobre Israel ese juicio. Israel cosechó el resultado del rompimiento de ese pacto. Dios los abandonó porque Dios les había dicho que si ellos permanecían en el pacto y en obediencia a los mandamientos y a la ley, ellos serían bendecidos y que si se apartaban de Dios y de sus mandamientos, estarían bajo maldición. Lo que Dios hizo fue abandonarlos. Es decir, Dios dejó que ellos eligieran ese camino de idolatría y de dejar a Dios y de romper el pacto. Y en ese sentido hubo un juicio, una consecuencia. No es que Dios los castigó nada más porque los castigó, sino ese fue el resultado de lo que hizo Israel, los judíos, al abandonar el pacto que tenían con Dios. Dios sigue siendo fiel a su pacto hasta el día de hoy.
La guerra que está librando Israel desde el año pasado en contra de Hamas y ahora Hezbollah y la guerra que hay en el Líbano, Dios es fiel y los va a respaldar. Israel es invencible, no van a poder contra Israel. Aún la Biblia profetiza que Damasco, la capital de Siria, va a ser destruida y ese tiempo ya se acerca y puede ser antes del arrebatamiento de la iglesia. Dios es fiel a su pacto, Dios nunca, con mayor razón nosotros estamos bajo el pacto de la gracia, que es un pacto eterno. Bien, entonces les decía, ¿qué hizo Daniel? Dice ahí que dice en el verso 2 cómo Daniel, al mirar atentamente lo que estaba escrito en la profecía de Jeremías, que iba a terminar 70 años de desolación en Jerusalén, dice que lo que hizo fue volver su rostro, verso 3, buscando al Señor en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y tú lees nuevamente Daniel capítulo 9 y verás como lo primero que hizo Daniel fue buscar reconciliarse, intercedió a favor de Israel y de sus reyes y de sus gobernantes, y intercedió para reconciliar al pueblo de Israel, a los judíos, con Dios, reconociendo que habían pecado, que habían hecho lo malo, que sus gobernantes habían actuado también de la misma manera, habían gobernado con maldad, corrompiéndose. Y entonces Daniel se vuelve a Dios y le suplica por misericordia y empieza a orar pidiéndole al Señor que cumpla su palabra. En el verso 12 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayéndonos sobre nosotros tan grande mal. Verso 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de Egipto con mano poderosa y que te hiciste renombre, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Y empieza a orar intercediendo para buscar que Dios se reconcilie con el pueblo, con la nación, porque aunque ya Dios dijo que eran 70 años, de todas maneras Daniel entendió que tenía que buscar recibir esa palabra. Y lo primero para recibir esa palabra y que esa palabra se cumpliera era reconciliar a los judíos con el Señor. Fíjate qué interesante. Ya Dios dijo que eran 70 años y Daniel se dio cuenta de esto 3 años antes de que viniera el cumplimiento. Y Daniel lo cree y empieza a clamar a Dios que haga lo que dijo que iba a hacer. ¿Para qué él ora? Por algo que Dios dijo que iba a hacer y que serían 70 años. Porque aunque Dios decretó que eran solo 70 años, toda una generación, sin embargo, no actúa sin nosotros ni a pesar de nosotros, sino Él lo hace a través de nosotros y en este caso de los que Él ha llamado para que cumplan sus planes y propósitos. Daniel era alguien elegido por Dios para colaborar y ser socio de los planes de Dios. Así que aquí podemos ver una vez más que Daniel entendió que esto no iba a suceder si él no oraba y oraba por un cumplimiento profético. Entonces uno tiene que orar, recibir y dar gracias por el cumplimiento profético. Es entonces que va a suceder. Aunque Dios haya dicho que lo va a hacer, sí necesitamos orar porque Dios solo se va a manifestar a través de nosotros. Él no se va a manifestar de otra forma, sino a través de nosotros, porque este mundo opera de esa forma, de forma material. Dios es espíritu y para que Él se manifieste tiene que operar a través de lo material. Entonces tiene que hacerlo a través de nosotros como sus hijos, como su iglesia, como en este caso a través de Israel. Él quería manifestarse a las naciones. Entonces observa cómo eso es lo que pasó. Tenemos entonces, cuando recibimos una palabra, pedir que se cumpla y se haga realidad y declarar esa palabra ahora en nuestra vida. Así que este es un punto muy importante a considerar. Para esta temporada, estoy por cerrar aquí la sesión. Es muy importante aquí esto que nos dice, entre otras cosas, pero esta parte cuando nos dice aquí, que dice, que su yugo es fácil, porque aquí dice esta palabra. Dice el señor Sergio que su yugo es fácil, su carga es ligera, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado y viene un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición. Así que
Ahora lo que yo estoy decretando es que hemos entrado en este tiempo de refrigerio y de bendición. Esto que estamos viviendo en el ministerio y en la iglesia no parece un tiempo de refrigerio ni de bendición, pero aquí es donde nosotros tenemos que decretar y declarar esta palabra y tomar posesión y entrar en el descanso. En Hebreos capítulo 3 dice que el pueblo de Israel, la generación que salió de Egipto, no entró en la tierra prometida por causa de su incredulidad, y dice que ellos no entraron en su reposo por causa de su incredulidad. Entonces aquí es donde nosotros podemos abrazar esta palabra con fe y podemos decretar que estamos entrando ahora y entramos en un tiempo de bendición, de refrigerio, donde el yugo es fácil y la carga se vuelve ligera. Entonces, quiero que esta semana al activarnos tú estés orando con base en esta palabra, estés orando esta palabra y vayas desarrollando esto que hemos venido instruyéndote, y para eso es el coaching, para que ores así por las promesas. Y tú al leer tu Biblia, a leer en la palabra, te has encontrado promesas que sientes que te echan los ojos a ti, como una luz que te ilumina los ojos, y dices, esa palabra me gusta, yo quiero vivir esa palabra. Es el Espíritu Santo el que te está hablando, pero tú necesitas tomarla, necesitas adueñarte, apropiarte de esa palabra y por tanto empezar de esa forma una vez que la has recibido, empezar a gobernar decretando esa palabra en tu vida. Dice aquí entonces que el Señor mostraba que viene un tiempo de verdor, un tiempo de bendición, y tiene que ver con esto. El tiempo de duro trabajo ya ha terminado. Así que yo estoy decretando eso. Señor, te doy gracias porque tú has ordenado que este sea un tiempo y una temporada de refrigerio y de bendición. Así que yo estoy declarando gracias, Padre, porque has confirmado esta palabra, que ahora viene un tiempo de cosecha, de una gran cosecha, una cosecha grande de bendición sobre nosotros, que lo que hemos sembrado con lágrimas durante todos estos años, tú estarás haciendo con eso que sembramos con lágrimas una grande cosecha este año, cosecha grande de bendiciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Tengo que decretar aquí tenemos que decretar esta cosecha grande de bendición, este tiempo de refrigerio, de descanso, de entrar en el reposo del Señor, de que la fe nos haga descansar y la fe opere, y que nosotros seremos llevados a las obras, porque la fe te lleva a hacer algo. Siempre que tú estás creyendo, la fe te va a activar de alguna manera, te va a decir, vete por allá o vente por acá. Hay momentos que uno no sabe, pero ahora ya entendí funciona la fe, he entendido cómo funciona, y es así. Si yo estoy orando y estoy creyendo, Dios me va a mostrar por dónde debo de hacer, qué tengo que hacer. Y en este caso se trata de entrar en el reposo. Lo que tengo que hacer es aprender a descansar, entrar en el reposo y mantenerme creyendo y decretando esta palabra, que estamos entrando en esta temporada de refrigerio y de bendición. Bien, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, estamos eligiendo en esta noche, en estos momentos, gobernar con influencia sobrenatural. Estamos eligiendo decretar, Señor, tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Sabemos que al decretar tu voluntad estamos decretando lo que tú has hablado, lo que tú has dicho, esta profecía, Señor, que tú me has dado a mí, pero que es para toda tu iglesia, es para nosotros como pastores. Señor, elegimos en este momento levantar la vara, extender la mano, Señor, sobre toda circunstancia, sobre lo que estamos viviendo en estos momentos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así que, Señor, en esta noche nos estamos activando, nos levantamos con la autoridad que tú nos has dado. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos levantamos esta noche con la autoridad que tú nos has dado. Gracias por esta profecía y por cada profecía que hemos recibido en lo personal, cada uno de nosotros, por las promesas, Señor, que tú has hablado, Señor, en tu palabra en nuestra vida, por la bendición que hemos recibido cuando, Señor, han orado por nosotros, lo que hemos escuchado, hemos oído, Señor, hablar a nuestro corazón en la predicación, en la enseñanza de tu palabra. Así que hoy, Señor, venimos activando tus promesas y lo que tú has hablado a nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Señor, recibimos ahora y gracias por darnos el cumplimiento de esta profecía. Gracias por darnos este cumplimiento profético. Gracias, Señor, por hacer realidad esto que tú has hablado a mi vida, pero también a tu iglesia en este tiempo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque has decretado una temporada, Señor, una temporada en la que tú, Señor, has declarado que lo que hemos sembrado con lágrimas, los que estamos aquí, lo que hemos sembrado con lágrimas en nuestra vida personal, en nuestras circunstancias personales, lo que hemos sembrado con lágrimas, Padre, sirviéndote a ti en el ministerio, en tu iglesia, Señor, lo que hemos sembrado, tú estarás haciendo una grande cosecha. Así que recibimos este cumplimiento, Señor, entramos en este descanso porque, Señor, tú has dicho que en esta temporada, Señor, tu yugo es fácil y ligera tu carga, que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado. Así que decretamos que el tiempo de duro trabajo ya ha terminado, Señor, y que este es un tiempo de refrigerio. Así es, Señor. Gracias por este tiempo de refrigerio. Decretamos que ahora es un tiempo de refrigerio el que estamos comenzando a vivir. Está viniendo este tiempo de refrigerio, de descanso. Está viniendo este tiempo, Señor, para hacer, en el que tú estás haciendo una grande cosecha. Señor, y que lo que estará pasando en inesperado y lo que estaremos viviendo cada domingo en nuestro servicio y lo que estará sucediendo cuando, Señor, nos activamos como tu iglesia para darte a conocer a otros, para invitar a otros, para compartir con otros, al orar a otros. Señor, tú estarás haciendo que esto suceda y esto se cumpla. Muchas gracias, Padre, por la prosperidad y la grandeza que tú nos has dado, porque tú has declarado, Señor, que la bendición que ha llegado a esta ciudad no tiene nada que ver con la prosperidad y grandeza que tú estarás dando a tu iglesia en este tiempo. Gracias porque tú has declarado sobre nosotros que, Señor, nuestra iglesia, esta iglesia es un ícono, es el ícono de Querétaro. Señor, así como los arcos han sido un símbolo que representa esta ciudad y al estado de Querétaro, tú has declarado, Señor, que haces que esta iglesia, nuestra iglesia, sea un ícono, Señor, en esta ciudad, de esta ciudad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo recibimos. Te damos gracias, Padre, te damos gracias. Sí, y de la misma manera me uno a la promesa, a lo que Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón, a la profecía, y estoy decretando cumplimiento profético en este tiempo. Cosecha, es el tiempo de cosechar, Padre, es el tiempo de cosechar. Sí, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso. Dice, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Encontramos en Amós capítulo 9, verso 13 una palabra que nos habla de aceleración. Y esa es la gran cosecha, en donde viene una aceleración. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en el que ara alcanzará al que cosecha, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Esto es aceleración. Apenas estamos sembrando y ya hay cosecha. Eso es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que les bendecimos, Marianita, Sharis y Mac, Vivi, Vania y Omar, Omi, David, Magdiel, en el nombre poderoso de Jesús, Erika, en el nombre de Jesús, amor, en el nombre de Jesús. Les bendecimos con cumplimiento profético. Entramos en esta nueva temporada. Llamamos a las cosas que no son como si fueran, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y yo les llamo ahora a hacer un pacto con el Señor y tomar esta palabra y abrazarla con todo nuestro corazón y mirar ahora a la iglesia y el ministerio y orar de acuerdo a lo que la palabra nos ha dicho. Nos sometemos a Dios, como dice, sométanse a Dios, resistan al enemigo y huirá de vosotros. Amén. Muy bien, pues gracias por conectarse y seguimos en contacto. Estén pendientes entonces de la meta de la semana. Estaremos compartiendo esto para ustedes. Así que si desean despedirse, pues nos despedimos esta noche. Dios les bendiga. Adiós. Adiós, que les vaya bien. Noches, que descansen. Bye. Bye.